Vamos a irnos con don Javier Escalante, periodista de la República Bolivariana de Venezuela, con el cual vamos a conversar. Hay mucho que hablar. Mi querido hermano Javier Escalante, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido y gracias por su tiempo. ¿Qué tal, John Lester? Para mí siempre es un placer estar con ustedes, compartir cada día el tema que nos apasiona, que es el fútbol, en el caso del fútbol venezolano y las eliminatorias. Y les cuento que hay muchas noticias que seguramente ustedes quieren conocer ya cuando estamos muy cerca de esta jornada, quinta jornada de las eliminatorias, cuando Venezuela va a enfrentar a una selección de Ecuador que, ojo, que por acá, por este lado, está como una de las favoritas para estar seguramente en este mundial, en el cual pues ya con este nuevo formato va a permitir, en el caso de nosotros, tener la gran posibilidad de estar por primera vez en un mundial, cosa que ustedes ya conocen. Así que es un placer por acá, estamos listos para conversar con todo el panel. Cómo no, primero agradecerle nuevamente, Javier. Allá hemos pasado ya las 22:30, así que entiendo. Y usted se levanta muy temprano. Les cuento, Javier Escalante tiene un programa que barra en sintonía, se llama El Disjoqueo Deportivo. Inicia a las 7 horas de Venezuela, 6 de la mañana de Ecuador. Este condenado me ha hecho levantar, me ha hecho madrugar algunas veces para estar hablando de fútbol, no solo a nivel de selección, sino a nivel de Copa Suramericana o Libertadores, pero siempre gustoso, Javier. Antes de que nos des, a priori, al margen de cualquier pregunta, todas las novedades que nos dijiste, vamos a presentar a don Andrés Osinaga, otro integrante. Andrés, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Johncito, Ángel, Niño Javi, al invitado. El placer de estar compartiendo programación con usted el día de hoy y hablar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol, y más aún cuando están involucrados los colores patrios. Así que importante la charla que vamos a tener el día de hoy con todos. Sí, señor, en colores estamos igualitos. La diferencia es que nosotros tenemos un pájaro ahí en la bandera. Ahora sí, Javier Escalante, cuéntanos las novedades. Dijiste que hay mucha información. Antes de preguntarte cosas puntuales, las novedades de la selección llanera. Bueno, primero el saludo muy especial para cada uno de ustedes. Es un placer. De verdad que por acá siempre el afecto de nuestro país hacia los hermanos ecuatorianos, incluso siempre se lo ha manifestado a John cuando ustedes estuvieron en el Mundial. Por este lado, la hinchada, la prensa especializada siempre pues apostaba a la selección ecuatoriana. En este orden de ideas, compañeros, ya la selección nacional llegó sobre las 7 de la noche en el estadio Monumental de Maturín. Es el estadio más grande que hay en Venezuela. 52,000 almas seguramente mañana van a estar apoyando a la selección nacional. Les quiero contar que también hay un grupo muy importante de ecuatorianos que van a estar apoyando a su selección. Eso está previsto. Incluso hace un momento tuve la dicha de conocer un poco de ese tema, ¿no? De la inquietud de presencia de la hinchada ecuatoriana, que va a estar tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente, en el estadio metropolitano Monumental de Maturín. La boletería, les cuento que la boletería no se ha vendido en su totalidad. Más o menos un 70%, pero se espera de que mañana, antes del partido, es algo muy de costumbre de esta zona, de que a última hora pues el hincha de esa zona y de sitios cercanos, porque Maturín está en la zona oriental, nosotros estamos en la zona andina, y un sector donde el fútbol está volviendo a tomar auge. Normalmente la selección nacional siempre está en la zona donde nosotros estamos ubicados, en San Cristóbal, en el estado Táchira, pero en esta oportunidad pues la selección pues ha tenido un apoyo incondicional, porque en los partidos donde actúa los vinotintos siempre ha tenido mucha presencia de aficionados, el tema de, por ejemplo, del aeropuerto que está muy cerca del estadio, comodidad para las selecciones, la boletería, el precio de la boletería es mucho más costoso que por acá, por este lado. Allá están las zonas petroleras, una cantidad de situaciones que seguramente los dirigentes lo toman como positivo, y es un auxilio para la selección nacional porque la parte económica le favorece, aunado a la parte deportiva. Bocha Batista llegó a la selección nacional y vio cómo los ojos este tema que está pasando con la selección nacional, repito, con el tema deportivo está ganando la selección nacional, y por supuesto pues ya la selección llegó en el día de hoy sobre las 8 de la noche. Hay un centro nacional de entrenamiento que está también muy cerca de esa zona, es la famosa isla de Margarita,
un centro espectacular que tiene nuestro país. Ahí entrena la selección nacional y faltando pocas horas del partido siempre toma vuelo charter para llegar en esta oportunidad al estado Monagas, donde se va a jugar el partido en el día de mañana. Hace una hora llegó la selección ecuatoriana, llegó con ningún tipo de novedad, sin ningún tipo de inconveniente, a su búnker, a su hotel, o sea que poco a poco seguramente ustedes se van a enterar de noticias de última hora cuando estamos muy cerca de este partido. ¿Cómo no? Vamos a los colegas y compañeros en cuanto a las inquietudes, preguntas y demás. Don Ángel León, Lito, con usted. Sí, definitivamente saludar al señor Escalante, Javier. Gusto escucharle acá en Ecuador. Comentemos un poquito. Comencemos por la selección venezolana de fútbol. El éxito actual en esta eliminatoria sudamericana está basado en qué a su criterio. Hay, un elemento clave que es la calidad del jugador venezolano, sin demeritar lo que hizo en el pasado Leonardo González, lo que hizo César Farías, que hoy por hoy la está pasando muy bien en el fútbol colombiano, Richard Páez, que ustedes lo conocen, en su momento Pastoriza, seguramente me estoy pasando de la historia porque fue hace muchos años, y también otros técnicos que han pasado acá en el fútbol nacional, incluso en ese orden de ideas, en esa cantidad de jugadores que hubo en esa época, algunos están todavía con la selección nacional, por ejemplo, Tomás Rincón, todavía se mantiene en la selección nacional, 35 años, y algunos otros jugadores que más o menos tienen esa edad, que siguen siendo esa generación de esos jugadores de experiencia que pasaron para esos técnicos. Llegó Bocha Batista, anteriormente estuvo Peckerman, ustedes ya conocen el tema de Peckerman, hubo problemas en la parte económica, la suma de dinero, bueno, y luego de la salida de Peckerman, pues surgió la idea de que se mantuviera, pues que Bocha pertenecía al grupo de Peckerman, llegó, hizo algo tan importante que visitar o estar en contacto con los clubes o los equipos que hacen vida en el fútbol nacional, porque acá hablar de clubes son muy pocos, y se puso en contacto e inmediatamente pues empezó a observar talentos que hay en el fútbol venezolano y por supuesto aunado a los que hay jugadores en el extranjero. De por sí Venezuela ha tenido la dicha por estos días de tener muchos jugadores en el exterior y se le está haciendo como más fácil, porque es que en el tema de la escogencia, por ser eliminatoria, tiene que tener la experiencia necesaria y seguramente el ojo clínico, y lo ha hecho el Bocha Batista. Ha llamado los elegidos, ha llamado un grupo importante de jugadores que están activos, que la están pasando muy bien, incluso dentro de esa lista hubo jugadores que en la temporada pasada o el técnico anterior tenía problemas de indisciplina. En esta oportunidad Bocha le ha dado un respaldo, lo ha llamado, lo ha llevado por la línea y en la parte meramente competitiva creo que ha mejorado una enormidad. La idea futbolística de Bocha es totalmente diferente a la de los otros técnicos y repito, creo que la confianza que le ha dado el técnico argentino a sus dirigidos es la que está marcando diferencias. Bueno, si Angelito no tiene más inquietudes, don Andrés, con usted. Sí, me llama la atención el tema de la localía, ¿no? Normalmente las selecciones nacionales buscan jugar en su capital y veo que hace algún tiempo Venezuela no juega en Caracas. ¿A qué se debe? ¿No es una ciudad futbolera o a qué se debe? Más allá de lo que ustedes habían comentado al inicio, ¿no? Pero ¿por qué no Caracas para que juegue la selección de local? Cuando jugaba la selección en Caracas, los numeritos no eran nada positivos para nuestro país, porque primero los que asistían era propiamente la gente de la capital, que en el fútbol muy poco, en Caracas el deporte favorito es el béisbol, allá se juega el béisbol y el baloncesto, y el fútbol pues no tiene tanto apoyo como por ejemplo zonas que están distanciadas de la capital, por ejemplo la zona andina, Táchira, Mérida, que son las zonas fuertes en presencia de público, e incluso los numeritos que se basan que nosotros nos basamos en eso, nos permite decir que la selección venezolana siempre, o mejor dicho, cada vez que viene
a esta capital, a San Cristóbal, siempre ha sido favorecida, primero porque tiene contacto con la hinchada, segundo los jugadores pues lo han manifestado, el técnico en su momento también, y siempre pues ha sido algo importante en ese orden de ideas. El detalle pasa, por ejemplo, ¿por qué no Caracas? Porque Caracas no tiene el fervor como lo tiene en estos momentos Maturín. Maturín no es una plaza de las predilectas, de las que uno diga, bueno, esta selección siempre apenas tiene 3 partidos y la ha pasado bien. El detalle es que el poder económico es muy bueno en esa zona. Le doy, por ejemplo, un detalle para que tengan idea de lo que vale, lo que es Maturín como tal. Por ejemplo, en esta zona donde estamos nosotros, una entrada tiene un valor de $4. En Maturín, la entrada estaba costando $12. Entonces, el incremento es bastante y allá no pasa absolutamente nada. La gente lo paga, mientras que en esta zona es más económica. Allá hay más empresas que apoyan el tema de la cercanía de otros estados, pues permite eso, ¿no? De que la gente vaya y no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, tienen comodidad, escenario, canchas, tienen apoyo económico, creo que es primordial, y por eso los dirigentes tomaron ya de manera oficial que este año pues la selección nacional juegue su partido, además se están ganando allá en Maturín. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí. Oiga, Javier, quiero preguntarle algo. El día de hoy unos colegas llamaron al doctor Richard Páez, muy querido por acá, dirigió Deportivo Cuenca, acá en la zona austral, y en general siempre se portó como un caballero. Y él decía que está muy contento con el momento actual que vive la selección venezolana. Dijo, no le quiero restar méritos a Batista, pero este cambio comenzó en el 2001. Él estaba al frente, desde ahí ya se vio la variante, el cambio y tal. Yo le pregunto, ¿no nos corremos un poquito más atrás con el Pato Pastoriza, que en paz descanse, o nos corremos más adelante con la selección venezolana que llegó al Mundial Juvenil, finalista ante Inglaterra, donde estuvo Soteldo, estuvo Fariñez, no sé si Sosa? ¿Hay algún momento en que usted me puede decir, no, acá comenzó el cambio, o directamente se debe a Pekerman saliendo de selección y este señor que formaba parte del cuerpo técnico Batista es el que le tomó la posta? Totalmente, creo que empezando, por ejemplo, de que tenga uso de razón de ser periodista y de tener el seguimiento del fútbol venezolano, Pastoriza inició un trabajo muy interesante acá en Venezuela. El detalle creo que parte es por el tema dirigencial, el tema de los dirigentes. Los dirigentes en esa época, por ejemplo, la época de Pastoriza, en la época del doctor Páez, que luchó demasiado, créanme que el doctor Páez estaba en su mejor momento, incluso se le llamaba los Boys Páez, porque era un grupo de muchachos que manejaba de una manera impresionante. La Vinotinto empezó a tomar mucho auge con la presencia del doctor Páez, pero había un elemento que fue el detonante, y seguidamente pasó por Farías, Dudamel, y para de contar, ¿no? El San Vicente, era el tema del apoyo dirigencial. Por ejemplo, salió una camada de jugadores, 2 o 3 jugadores, en el caso de Fariñez, por ejemplo, o en otros jugadores, y cuando ese jugador tenía la posibilidad de tener continuidad, de ser llamado para que siga la selección, automáticamente lo descartaban. Por XY, llegaban otros jugadores, esos que estaban perfilados, desaparecidos totalmente. Los dirigentes, muchos negocios, aquellos negocios que ustedes ya conocen que se manejan entre los dirigentes, llamadas telefónicas, y eso se prestaba también para ese tipo de situaciones, incluso problemas muy, muy notorios, en el cual, pues, lógicamente, el más afectado es el país y los mismos jugadores. Eso pasó en esos momentos, incluso con técnicos de bastante pergamino, pero lamentablemente el tema dirigencial acá es un dolor de cabeza. Con la llegada de estos técnicos, fue una fase muy importante. No puedo dejar escapar la fase de César Farías. Lo de César Farías fue algo impresionante porque estuvo a punto de clasificar en el Mundial. Pero también hubo ese factor, el apoyo dirigencial en el cual, pues, no se basaba. Por ejemplo, hubo partidos de traslados donde no estuvimos de acuerdo. Se llevaba una plaza como era Puerto La Cruz, donde Puerto La Cruz está muy cerca del mar, poco apoyo, y luego se llevaba una plaza en Barinas,
en Barinas, porque la parte se quería mover para todos los escenarios. En Venezuela no se puede prestar eso porque no hay tanta comodidad. Se llevaba a Barinas y en Barinas tampoco funcionó. Luego se llevó a Maracaibo, de Maracaibo se llevó a Mérida. Entonces todo ese tipo de escenarios pues no permitió de que la selección nacional creciera en la parte competitiva. Mientras que con este señor que acaba de llegar, le puso orden, llamó a los directivos y les pidió que Maturín fuese la sede porque mostraba todo, estaba cerca de Margarita, el avión llega en menos de una hora, se trasladan, tienen todo a su favor y de ahí en adelante pues creo que hoy por hoy le está haciendo un gran trabajo el técnico Bocha Batista. Perfecto, pero la pregunta obligada y del millón, obligada para esta noche. Adelante, Lito. Sí, justamente es que la verdad que el tema está sabrosísimo. Mire que uno, mientras Javier está respondiendo a las preguntas, obviamente uno está como el niño con la cometa, yendo para acá, yendo para allá, y salen nombres, salen. Por ejemplo, al recordar a Pastoriza, me he acordado de Chenauzi, por ejemplo, me he acordado de Stalin Rivas, que fue uno de los grandes 10 que ha dado el fútbol venezolano. Me he acordado del Gaby Miranda. El Gaby estuvo muy cerca de llegar con Venezuela al Mundial de Estados Unidos 94. Ellos nos derrotaron a nosotros. Me acuerdo tanto, una jugada bastante peculiar. Aquellos días Iván Hurtado tuvo una oportunidad clarita de fallar en la previa de ese Mundial. Claro, para Ecuador estaba también el renacimiento en aquellos días, pero el fútbol venezolano desde allí ya daba puntilladas de una levantada espectacular. Después con el doctor Richard Páez, como bien lo ha puntualizado Noel San Vicente, porque por allá estuvo José Manuel Rey, el mismo Zurdo Rojas, el portero Manuel Sanjao. Es decir, ha tenido generaciones que le han dado una lucidez futbolística, pero siempre ha faltado ese algo. Y mire que la respuesta ya incluso nos las dio el señor Escalante. El tema dirigencial, o sea, alguien atentaba en contra de ese desarrollo del fútbol venezolano. Y la pregunta clara es, señor Escalante. Ay, se le fue la pregunta, mi flaco. Se le fue la pregunta, mi flaco. ¿Qué acontece, flaco? Se le fue la pregunta. Pero mire ese recuerdo, Javier, que hacía Lito, porque Stalin Rivas, acá lo tuvimos en el 93 en la Copa América, y el hombre jugaba en el Estándar de Bélgica, me acuerdo, en el Estándar de Lieja. Oiga, qué jugador ese hombre, el Pocho Chenauzi. Hubo una generación interesantísima, porque estuvimos en el mismo grupo, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, que junto a México debutaban por primera vez selecciones no de Conmebol en la Copa América. No sé si lo recuerdas, Javier. Hasta retornar con Lito. Totalmente. Stalin incluso está en el top de los mejores jugadores dotados técnicamente, jugador que marcó la diferencia. Estuvo en Bélgica, estuvo en Millonarios, en Bogotá. Y para de contar la cantidad de Chenauzi. Usted acaba de hablar de Chenauzi, uno que hace poco falleció, que un gran amigo, José Luis Dolgueta, que estaba en Guayaquil, un gran amigo de la casa, siempre estaba en contacto con él porque por el tema profesional, el tema personal, goleador de la Copa América, por cierto, muy querido en esa zona allá en Guayaquil. Y para de contar, el zurdo que jugó en Nacional de Medellín, campeón con el conjunto nacional, y para de contar, o sea, estamos hablando de elementos que creo que son etapas muy diferentes. Por ejemplo, por estos días hablaba con algunos jugadores profesionales que uno tiene por el tema del trabajo, de la parte del contacto, llamarlo, y claramente hablan de la diferencia de aquellos, lógicamente aquellos momentos a los actuales. La parte económica, por ejemplo, un jugador venezolano de esa época que ustedes están tocando, de Pastoriza, en la parte económica era muy, muy baja. O sea, la ganancia no era muy buena para el jugador venezolano. Entonces, a veces no tenía esa motivación en la parte económica, pero sí el dinero, pues las arcas llegaban a la parte dirigencial. Entonces, existía ese tipo de situaciones, cosas que no pasa hoy. Hoy en Venezuela, por ejemplo, estamos hablando de jugadores que ya Ángel está valorado en 10 millones de euros. Este jugador que actualmente hace una gran campaña en el Girona del fútbol español, está líder de la Liga Española. Lo de Soteldo es digno, que ha tenido demasiados problemas. En una oportunidad me dijo un técnico que lo manejó
que no voy a decirlo, pero que el tema de Soteldo, que son los jugadores fíjate lo siguiente, compañeros, el salto de Brasil para llegar a un jugador un venezolano, sobre todo un venezolano, o también, por ejemplo, en Colombia, que por cierto tengo posibilidad de trabajar allá, para que un jugador venezolano se coloque la 10 del Santos y brille y sea querido en Brasil, tiene que tener una cantidad de elementos que la gente le dé a los dirigentes y le dé la continuidad para seguir en el equipo del Santos. Entonces, el jugador, por ejemplo, Soteldo, me decía hace momento el técnico, me decía, Soteldo es muy bueno de la cintura para abajo, porque de la cintura para arriba la cabeza la tiene mal. Entonces hubo un inconveniente incluso con los técnicos que hace poquito que estaban con la selección nacional, hubo problemas con el técnico portugués Peseiro, bastante problemas graves con varios jugadores, pero fíjate que llegó este técnico Batista. He tenido la dicha, tenía que estar en Maturín, hablaba por estos días con John Lester, he tenido la dicha, fui a Colombia con la selección nacional, vamos a Perú, ya estamos esperando si quiere para ir a acompañar a la selección ante Perú, y le decía a John Lester de que el tema pasa porque es que es un estratega. A veces las selecciones llegan técnicos y el estratega tiene que tomar decisiones y al tiempo, porque es muy cortito el tiempo de conocer su elegido, el sistema, una cantidad de elementos, y creo que por ahí va basado a lo que hace el Bocha Batista. Entonces, más o menos para resumir, decir de que Venezuela ha tenido grandes jugadores, pero son etapas totalmente diferentes que hoy por hoy la disfrutan los jugadores de la selección nacional. Y a eso quiero llegar, Javier. Siga. A eso quiero llegar, Javier, que el jugador venezolano, bueno, siempre ha habido, ¿no? Los nombrados en Copa América 93, podemos hablar de José Manuel Rey, podemos hablar de Jorge Rojas, podemos hablar de Arango, podemos hablar de que jugó hasta hace poco en Colombia y en Palmeiras, ¿cómo se llama? Alejandro Guerra, Giancarlo Maldonado. O sea, siempre ha habido jugadores venezolanos, siempre han habido buenos. Siempre ha destacado uno o dos máximo. El mismo Dudamel, que en una época donde al deportista venezolano se lo destacaba más por el béisbol o por el boxeo, él tapaba en Argentina. Y cree que ahora Venezuela ha podido crear una generación dorada, o ha llegado el momento de la generación dorada, que en algunos países, el caso de Colombia, tuvo dos en la época de los 90, y ahora esta última de Brasil 2014 con James y compañía. Nosotros los ecuatorianos también tuvimos una generación dorada que nos permitió conseguir cosas importantes. Los peruanos en los 70, ¿cree que ha llegado esa generación de futbolistas para que el conglomerado de futbolistas venezolanos puedan conseguir este objetivo que es el clasificar? Sí, totalmente. Yo creo que el principal es el orden, poner orden en la casa, la Federación Venezolana. Yo creo que pasa por ahí, este técnico puso orden, algunos lineamientos que se tienen que cumplir, llamó a lo que tenía que llamar, y creo que está enfocado, que tiene que perder, en cualquier momento va a perder Venezuela. Es más, hoy hablamos de ese tema con nuestro compañero, con el profe Ricardo Maldonado, que es el compañero de nuestro programa, con José Francisco Patón González, que también es compañero de nuestro programa, otro integrante, Javier Villafraz, y hablamos de ese tema. Tocamos la actualidad del fútbol, porque el fútbol es de actualidad, y uno no puede dejar escapar, y uno tiene que ser lo más objetivo que pueda en el tema de cualquier comentario, lo que vive Ecuador, para luego ir de nuevo con la Venezuela. Uno no puede dejar escapar lo de Ecuador. Ecuador está en un momento pero muy brillante, muy brillante. Es capaz que tienen los mismos problemas dirigenciales, seguramente, igual que nosotros. Lo de nosotros es grave el problema dirigencial, al menos por ahí algunos se están salvando con la llegada de este nuevo técnico, pero lo de Ecuador a nosotros nos permite decir de que es una selección muy, pero muy competitiva.
uno no puede escapar lo que está viviendo en el tema de los clubes, lo que hizo Independiente del Valle, lo que está haciendo la Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo que siempre ha hecho Melé, Barcelona, y para contar, es una liga, la Liga Pro ecuatoriana es una liga altamente competitiva, que incluso eso es otra situación, es que una hora hoy por hoy es fácil ver los partidos, porque simplemente una aplicación y ve los partidos, normalmente pues siempre estamos nosotros pendientes de la Liga Ecuatoriana, porque hay venezolanos también, en el Aucas, en otros equipos, por ejemplo, la guardameta de la selección nacional pertenece a la universidad. El técnico de la Católica fue técnico acá en Venezuela, el colombiano, Escobar. Se me fue el nombre Escobar. del técnico. Sí, Escobar. Estuvo por acá. Jorge Luis Pinto, que es muy conocido porque estamos muy en frontera, tenemos contacto con él y nos habla muy bien de Ecuador. Entonces, nosotros hablamos de ese tema, hoy tocamos y decíamos que el fútbol se gana, lógicamente, partido difícil a través del juego colectivo. A veces una individualidad marca la diferencia. Y hablábamos la no convocatoria en el día de hoy, porque seguramente ustedes, ese tema que también vamos a tocar, del tema de no tener un hombre tan importante como Ener Valencia, un hombre que creo que es el ícono, es el hombre carta gol que tienen ustedes, para nosotros nos favorece enormemente, porque uno lo ve en Internacional de Porto Alegre, lo ve con la selección, es un jugador diferente, dudo que en Sudamérica haya un jugador de esa magnitud, de ese estilo que tiene, de esa actitud que tiene en la cancha como es Valencia, que no va a estar para nosotros excelente porque es un dolor de cabeza. Entonces, volviendo al tema de Venezuela, acá hay muchas figuras, créanme, compañeros, hay muchas figuras en la parte individual, pero el tema, insisto, el tema que pasa, que ojalá que se solucione, es el tema dirigencial, el tema de negocios, que lamentablemente ha afectado muchísimo a venezolanos, incluso a la edad de 25, 26 años, se pierden totalmente del panorama de la actividad futbolística. Oiga, solo para puntualizar, decirte que Escobar reemplazó a Farías en el Aucas. Escobar ya no está en la Católica, está en el Aucas, y en el Aucas es donde está Wilker Ángel y Rómulo Otero. Entiendo que Otero, y esa era la pregunta que te iba a hacer, mi querido Javier, Otero entiendo que estará para la variante, pero hay un posible 11 que se maneje. Yo sé que estaba en el centro de alto rendimiento de Margarita, pero igual algo se podría filtrar para mañana. Hablé hace un momento con los contactos que tenemos allá precisamente en Maturín, porque producto del trabajo, y efectivamente no va a variar mucho el técnico con lo que utilizó en aquella victoria que tuvo ante la selección de Chile. Prácticamente ya tiene el 11 definido, al menos que pase algo extraño, pero en aquella victoria que Venezuela obtuvo ante la selección de Chile, incluso ante la selección de Paraguay, prácticamente es el mismo 11, no creo que cambie, porque tiene la figura ya, ayer, entre hoy y ayer que hizo un trabajo en Margarita, y hoy plasmó algo en el Estadio Monumental de Maturín, pero prácticamente es el mismo 11 que utilizó ante la selección de Chile, donde Venezuela salió victorioso. Chile, ojo que Chile empezó un buen movimiento, buen trabajo, pero poco a poco Venezuela empezó a tomar la pelota, empezó a activarse con un par de jugadores que tiene, sobre todo en la parte de la mitad de la cancha, que son muy, muy efectivos al tener la pelota. Cuando contagian, estos jugadores tienen la pelota, en el caso, hablamos de Soteldo y Sosa, que son dos jugadores muy, muy dúctiles, al tomar la pelota contagia al equipo y Venezuela empieza a plasmar un buen trabajo, como lo hizo ante Chile y como lo hizo ante Paraguay. Entonces, no sé si hablamos del 11, posible 11 que tiene Venezuela planificado para enfrentar a la selección ecuatoriana. Adelante, maestro, la cancha es suya, dele. Vamos, vamos. En el arco, Romo, ustedes lo conocen, es el guardameta, incluso, ojo que la gente aquí en Venezuela pedía a José David Contreras, que es el mejor guardameta de Colombia, que juega en Águila Dorada, que es de César Farías, pero el técnico lo llamó y le está dando la titularidad a Romo, que ha venido, fue arquero, guardameta de Nueva San Vicente, guardameta de Dudamel, guardameta de Peseiro, en aquel momento, y lo llamó, y es el guardameta titular de la selección nacional. El cuarteto posterior no va a cambiar, tiene Alexander González, que va por la derecha. Este es un jugador del Caracas, un jugador de mucha salida, un jugador que tuvo mucha experiencia en el fútbol del exterior. Por izquierda va Navarro, que es un jugador que hace vida en el fútbol de los Estados Unidos, en el Chicago Fire. En la mitad de la cancha va a tener a Osorio, un jugador alto, importante, que hace vida en el Parma del fútbol italiano. Uno conocido de ustedes, que va a ser Wilker Ángel,
en el Aucas, aunque lo de Wilker nos preocupa un poco porque no ha tenido tanta actividad luego de la salida del técnico César Farías. Ese es el cuarteto defensivo, incluso lo ha tenido durante la temporada, desde que llegó el técnico argentino, ha mantenido este cuarteto. Solamente Macul fue el que utilizó en una oportunidad en Brasil, pero ese prácticamente va a ser el sistema defensivo que va a utilizar Venezuela en el día de mañana. La mitad de la cancha, ellos colocan un tridente, mejor dicho, el técnico coloca un tridente cuando coloca a un jugador tan importante como es el Brujo Martínez. Es un jugador moreno, fuerte, que hace vida en la Liga de los Estados Unidos. El que tiene más libertad en salida, cumple doble función, es Yangel Herrera. Este jugador que le decía hace un momento, es el más valorado en Venezuela, juega en el Girona, cuando le dan la posibilidad, toma liderazgo, sube, contribuye, es muy colectivo, marca gol, le ha ido muy bien en la Liga Española, está de primero, está muy motivado, es el conductor, es el hombre que maneja la mitad de la cancha para construir el juego colectivo de Venezuela, y al lado de él van a colocar el caso de Soteldo por un lado, y por el otro Samuel Sosa, que ustedes lo conocen, es un zurdito que tiene mucho manejo de pelota, le falta un poquitico más de presencia, como en su momento lo vimos en Copa Libertadores de América con Táchira. Y adelante se dice que va a tener la presencia del jugador Salomón Rondón, que es el hombre que seguramente va a estar como delantero en el día de mañana, el jugador que pertenece al conjunto de la banda River Plate del fútbol de Argentina. Listo. Bueno, Lito se quedó con la pregunta que tenía. Entiendo de que el tema del internet le impide. Mi querido Javier Escalante, desearle toda clase de éxitos en la transmisión el día de mañana. Muchísimas gracias por su tiempo. Como le decía ayer, todavía no me quiero ir. No le deseo éxito todavía. Yo quiero un enfoque, Javier, de lo que viene siendo las presentaciones de la selección ecuatoriana de fútbol, más allá de que no esté Ener, más allá de que de pronto por ahí Sánchez Vaz todavía esté en un proceso de conocimiento del fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es el enfoque que usted le da al rival de turno que tiene hoy la selección Vinotinto en esta quinta fecha eliminatoria? El enfoque que la prensa especializada de Ecuador es un enfoque muy serio, porque estamos en presencia de una selección de mucha experiencia, jugadores que tienen bastante camino en el tema de eliminatorias, de torneos internacionales. Repito, para nosotros en el día de hoy no tener a Eider Valencia como jugador importante y no tener a Pervis Estupiñán, que es otro jugador que de mucha valía, pues un alivio para Venezuela, sobre todo lo de Valencia, porque lo conocemos. Insisto, tenemos la gran facilidad de ver la Liga Pro, la Liga ecuatoriana, y sabemos de lo que es el movimiento de cada uno de los jugadores. Sabemos que hay un jugador muy importante en el fútbol actual como es Páez, este jugador que don Independiente del Valle, que ha tenido una gran actividad, incluso también lo de los Caicedo, el mismo Chalá, el Piero Hincapié, que es también un extremo que tiene mucha movilidad. Entonces, Ecuador para nosotros tenemos un conocimiento de base de que es una selección muy competitiva. Decíamos esta mañana, y seguramente es el común denominador de acá, es una selección muy, muy complicada, es una selección curtida, es una selección que va a que tiene hambre, sancionada, viene con este tema que ustedes ya conocen, vienen con esa intención de seguir sumando, porque creo que tienen con qué, y pero enfrente van a tener una selección de Venezuela que ya comentamos con anterioridad todos los argumentos políticos que tiene, pero estamos en presencia, créanme, que vamos a tener un partido de ida y vuelta, una selección que tiene muchísima velocidad, una selección ecuatoriana, y una selección que no tiene tanta velocidad, pero tiene buen manejo, y es una selección muy efectiva como la selección venezolana. Partido equilibrado, partido parejo, entonces usted lo firma. Totalmente. La diferencia de Ecuador, incluso si hacemos un análisis de lo poquito que uno con este tema, es que Ecuador tiene algo elemental que es velocidad, la velocidad de la selección ecuatoriana, además la seguridad en esa saga que tiene la selección ecuatoriana, creo que para ahí marca la diferencia, y el nombre, esto no puede uno dejar escapar.
la actualidad de Ecuador es una, incluso uno puede empezar a observar que la liga más productiva es la ecuatoriana, lo que hace Ecuador hoy por hoy con los equipos. Ya hablamos en el momento de la Liga de Quito, lo que hizo Independiente del Valle, lo que está haciendo, lo que hace Barcelona, Melé, para de contar que son equipos que siempre, y ahí surgen jugadores muy importantes a la selección nacional. Agradecido a usted, mi querido Javier, de mi parte. Bueno, ahora sí, Amén. mi querido Javier, antes de cerrar, esta noche, a lo mejor digo mal el nombre, Javier, esta noche va a haber un picadito, algo, periodistas de Ecuador y de Venezuela, ahí en el Monumental, entiendo que le llaman caimanero, ¿cómo le llaman a esa reunioncita que va a haber allá? Una caimanera. Caimanera, ¿qué es eso, caimanera? Es un partido. Caimanera en Colombia le dicen recocha. En Venezuela, acá le decimos caimanera. Es un partido, un picado que hay entre prensa ecuatoriana, prensa venezolana, y luego de que se termine el partido, se viene siempre el compartir, el abrazo, el conocimiento, y hasta que termine, baje la noche, y luego sí todo el mundo se va a descansar. Pero normalmente, ese es lo que siempre, cada vez que, por ejemplo, en esta zona, porque nosotros estamos acostumbrados de que la selección venezolana jugara acá en San Cristóbal, ese picadito o esa recocha o esa situación, nosotros la manejamos con todos los colegas que venían de otros países. Entonces jugábamos, comentábamos y le poníamos emoción, y luego de terminar el partido, esa caimanera, nos caíamos a chupe y conversábamos, y eso era un momento muy agradable de conocimiento y de compartir, mayormente para compartir. Perfecto, eso había escuchado yo, caimanera, y no entendía qué era. En todo caso, después, que sea un buen pretexto para una polar, para un roncacique, para seguir compartiendo, pues, mi querido Javier. Ahora Para sí, unas chamas, nada más. ¿Una qué? para unas chamas. Ah, bueno, también, ¿por qué no? Oye, todo es unión, la unidad bolivariana, hermano. Oye, mi querido Javier, muchísimas gracias ahora sí por su tiempo. Éxitos en la transmisión el día de mañana. Diga. No, que le quería decir que para contar el tema de la chama, usted ya conoce cómo es el tema que las mujeres venezolanas son bellísimas. Acá las mujeres son espectaculares. Si usted viene para acá, es capaz que no vuelve a suelo ecuatoriano. Bueno, vamos a ver entonces, ojalá en la próxima edición de Copa Suramericana o Copa Libertadores haya algún cruce para cruzarnos información y estar también allá. Oiga, qué pena que este no es un partido de 6 puntos, ¿no? En relación a que gane 3 Venezuela, gane 3 Ecuador y estar chico a chico. Lamentablemente los puntos se van a repartir. ¿Algo más, Javier? No, solamente que tenga cuidado si aparece la patrona por ahí. Decimos la patrona, la esposa, luego de ese comentario. No, yo le ya usted la conoce, Si, no es lo duro que pega, sino lo seguido. Ya sabe usted. Javier, nada más, un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento y que tenga éxito en la transmisión. Señores, un abrazo, bendiciones por acá, a disposición en tema de eliminatorias, en tema de cualquier tipo de evento, pues, y el momento que tengan que venir por acá, por San Cristóbal, Venezuela, siempre a su disposición. Así que un placer, bendiciones, y estaremos muy atentos a todo lo que va a suceder mañana en esta jornada 5 de las eliminatorias. Muy bien.